impartirá la conferencia titulada Retos de la transformación digital hacia una cultura de seguridad. Eduardo es egresado del Tecnológico de Monterrey con mención honorífica de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales y cuenta con una especialidad en redes y seguridad informática. Está certificado en Cisco Certificate Networks y está en proceso, de certificarse en CISSP. Con amplia experiencia en seguridad en TI, Eduardo ha dedicado los últimos 7 años a colaborar con IBM en el desarrollo de estrategias de seguridad para clientes de todas las industrias, enfocándose principalmente en procesos de prevención de fraude, seguridad aplicada e inteligencia de seguridad. Ha participado como ponente en numerosos foros de ciberseguridad, como el primer Congreso Latinoamericano de Ciberseguridad, el Congreso de Ciberseguridad, en la nube de BSecure, así como en diversos foros. Por favor, le damos una bienvenida al ingeniero Eduardo Palacio López. Adelante, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos los académicos de la universidad por esta invitación. Les agradezco por el espacio. Y pues bueno, vamos a arrancarnos. Así que el día de hoy traigo un tema que quiero platicar con ustedes, que realmente me parece que con miras a la forma en la que está evolucionando la seguridad, la industria de la seguridad y cómo las organizaciones del mundo están viendo la seguridad, se vuelve muy pertinente. Y a mí personalmente pues siempre me emociona hablar de este tema. Realmente creo que es cuando hablamos de seguridad es importante entender que todos tenemos un papel que jugar cuando hablamos del tema de ciberseguridad. Y ustedes que están en el camino para salir al mundo a participar de diferentes ambientes laborales, de diferentes organizaciones, de diferentes giros, etcétera, etcétera, pues es el momento perfecto para que se empiecen a hacer ciertas preguntas o para que empiecen a cuestionarse alrededor de por qué debería importarme la seguridad y la ciberseguridad en particular. Entonces, les estoy dejando por acá mis datos de contacto. Me encuentran en LinkedIn y en Twitter como @PalacioSeguro. Y vamos a platicar entonces de un concepto que es todavía superior a la seguridad, que es el concepto de la confianza, ¿sí? Y van a ver, desde mi punto de vista, que la seguridad hay ciertas cosas que nos habilita, ¿no? Nos habilita, por un lado, un tema muy importante orientado hacia la libertad. Si lo piensan un poquito, cuando yo tengo ciertas necesidades básicas satisfechas y cuando tengo seguridad con respecto a mi entorno, eso me permite movilidad, eso me permite cierta libertad, ¿cierto? Pero la otra cosa que nos da la seguridad es permitir los ambientes propicios para generar confianza. Y decía Barbara White que la confianza es un proceso y que resulta además de interacciones predecibles y consistentes a través del tiempo. Es decir, lo hemos escuchado muchas veces, lo decían nuestras abuelitas, la confianza tarda 100 años en construirse y 1 minuto en romperse. Esos 100 años son o representan alegóricamente precisamente estas continuas interacciones a través del tiempo que se vuelven muy consistentes. Lo que sucede cuando hablamos de ciberataques, lo que sucede cuando hablamos de todas estas situaciones, brechas de datos y circunstancias en general alrededor de la ciberseguridad, es que se pierde esa predictibilidad. Yo ya no puedo ser consistente si estoy siendo atacado. Yo ya no puedo dar un servicio si tengo que enfocarme en el ataque. Yo ya no puedo saber exactamente qué va a pasar el día de mañana si hoy me están atacando, porque tal vez mañana el ataque se pone peor, porque tal vez me roban toda mi información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, lo primero que se rompe cuando hablamos de un ciberataque, pues es precisamente
esta predictibilidad, esta consistencia. Y lo que surge es la incertidumbre, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito desde 3 perspectivas diferentes de cómo podemos empezar a hablar de seguridad de una forma distinta para poder empezar a construir confianza en diferentes rubros, ¿sí? Aquí la confianza tiene diferentes acepciones también. Una cosa es la confianza desde el punto de vista más personal, ¿sí? En donde a lo que se podría referir en inglés hay una palabra específica distinta para eso, que es confidence, pero que es básicamente en español usamos la misma palabra para las dos cosas, ¿no? Tengo confianza en mí mismo, eso quiere decir que sé que tengo suficientes recursos y suficientes herramientas como para salir allá afuera y hacer y deshacer, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de confianza y también se construye desde la seguridad, desde tener seguridad en uno mismo. Y por el otro lado está la confianza con respecto a los demás. Esto aplica para todo, esto aplica para la confianza con respecto a mis profesores, con respecto a mis compañeros, con respecto a mi familia, con respecto a mis amigos y eventualmente con respecto a la organización en la que esté empleado o la organización que yo esté liderando, etcétera, etcétera. Y ahí, en términos organizacionales, también podemos hablar de confianza en términos de confianza con mis asociados de negocio, confianza con mis proveedores, confianza con mis clientes. Y ahí es donde también la seguridad cobra un papel fundamental. Entonces, vamos a hablar de estas 3 perspectivas para darles un panorama general de lo que desde mi opinión es algunas de las nuevas formas en las que deberíamos estar hablando de seguridad y deberíamos estar construyendo una verdadera cultura de la seguridad, porque es la única forma en la que realmente podremos hacer frente a los retos de transformación digital que vemos en el mundo. Entonces, el primer gran bloque de esta charla tiene que ver con saber un poquito dónde estamos parados. Eso a mí siempre me parece muy importante, saber dónde estamos parados en términos de ciberseguridad, en términos del panorama de amenazas, en términos de las tendencias globales que estamos viendo y cómo eso puede ayudarnos a entender mejor qué es lo que tendríamos que estar haciendo del otro lado, ¿no? No, si no puedo verlo, no puedo protegerlo. Y si no puedo medirlo, no puedo mejorarlo. Y la única forma de ver, ver lo que está sucediendo, pues es conocer un poquito mejor a los actores que están participando de esto. Y vamos a ello entonces. Hay un panorama de amenazas bien interesante que se está dando en últimas fechas, aunque ya lleva algunos años gestándose, que de algún modo es muy, habla mucho de las épocas en las que vivimos, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver algunos de los ataques más socorridos por los defraudadores, por los cibercriminales en épocas recientes, vamos a encontrar por ahí, si le buscamos, un cierto hilo conductor de la mayoría de estos tipos de ataques, al menos de 2 o 3. Entonces, fíjense, la amenaza más grande, por mucho, que llevamos ya consistentemente varios años viendo en el mercado, es el ransomware. ¿Ok? Para los que no sepan qué es el ransomware, básicamente es código malicioso que lo que hace es instalarse en un dispositivo, en un servidor o en un sistema completo y toma por rehén la información, es decir, la encripta. Obviamente, pues el usuario no tiene la llave de encripción, la tiene el cibercriminal, y el cibercriminal le dice al usuario, mira, si tú quieres volver a ver tu información, pues tienes que pagar, ¿vale? Eso es ransomware. El ransomware lleva ya algunos años desde que lo vimos por primera vez con casos como WannaCry, con casos como Petya, NotPetya, Bad Rabbit, etcétera, etcétera. Que Bad Rabbit nada que ver con Bad Bunny, por cierto. En ese sentido, lleva ya algunos años siendo parte de los headlines, parte de los periodicazos y parte de la vida cotidiana de muchos especialistas de seguridad en las diferentes organizaciones que tienen que protegerse de este tipo de ataques. No es el único caso. El otro caso que me parece muy pertinente y que tiene un efecto muy similar
es el caso contrario, mientras que el ransomware llevamos muchos años viéndolo, y de algún modo, en algún momento, antes de ese momento no existía, ¿no? O sea, hace 10 años no existía el ransomware, y no tenía tanta prevalencia. El caso contrario es la denegación de servicio distribuida, que es probablemente el truco más viejo en el libro de texto, y realmente es uno de los ataques más efectivos en términos de su objetivo, que es, como su nombre lo indica, la denegación de un servicio. Entonces, para los que no sepan qué es la denegación de servicio, la denegación de servicio distribuida, básicamente, imagínense que yo voy mañana a McDonald's y le pido a la cajera todas las hamburguesas que tengan. Oye, dame todas las hamburguesas que tengas. Entonces, ahora imagínense que alguno de ustedes va a McDonald's y pide una hamburguesa. ¿Creen que podrían darles a ustedes su hamburguesa? Pues no, porque yo las acabo de pedir todas, ¿sí? Entonces, la denegación de servicio es mandar demasiadas peticiones a un sistema, de manera que el sistema ya no sea capaz de entregar el servicio para el que fue diseñado, para todas aquellas peticiones que sí sean legítimas, que sí sean genuinas. La denegación de servicio distribuida es el mismo concepto, solo que en vez de hacerlo yo solo, me los llevaría a ustedes. Somos como 360 por aquí, según veo. Me llevo a los 360, vamos todos a McDonald's y cada uno de nosotros pedimos una hamburguesa. Entonces, entre todos, tenemos el mismo efecto de negar el servicio para cualquier otra persona que llegue, porque pues, si el McDonald's no tiene más de 300 hamburguesas en un determinado día, pues le va a ser imposible dar ese servicio. Lo mismo sucede entonces acá, pero con sistemas computacionales, en donde al mandarle ráfagas volumétricas enormes, de terabytes y terabytes de información por segundo, el sistema se sienta, ¿no? El sistema dice, yo no puedo ya con esto, por performance, por la memoria, la capacidad de memoria que tenga, etcétera, etcétera, y el servicio se ve denegado. Si se fijan, el ransomware y el denial of service tienen el común denominador de que los dos acaban denegando el servicio, solo que de formas distintas. Si yo tengo toda mi información encriptada, tampoco te puedo dar un servicio, ¿sí? El denial of service realmente no hace que yo pierda información, simplemente me desconecta o me desliga de mis clientes, me desconecta de las personas que quieren consumir ese servicio. El ransomware es todavía peor porque no solo me deniega el servicio, sino que además mis datos están en riesgo, ¿no? Y hay otro fenómeno que también se vuelve interesante y lo vamos a platicar más adelante, que es el de los ataques a la cadena de suministro, los ataques de supply chain. Si escucharon casos como el de SolarWinds, si escucharon casos como el de Log4j o Log4Shell más recientemente, si no pueden investigar un poco alrededor de ellos, el común denominador es que lo que se ataca es la cadena de suministro. ¿Y esto cómo funciona? Pues a ver, yo tengo un software, pero para desarrollar ese software utilizo librerías que ya están prehechas, utilizo ciertos frameworks, utilizo cierto middleware en algunos casos, utilizo una cierta infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa es la cadena de suministro de mi software. Entonces, estas grandes brechas que se dieron en 2021, en conjunción con algunas otras, se vuelven relevantes desde la perspectiva de que son ataques que también en ese sentido son muy nuevos, así como hace algunos años hablábamos mucho del ransomware como algo novedoso, pues ahora hablamos de estos ataques a la cadena de suministro como algo que es un poco inesperado, que tiene algunos antecedentes previos, pero que ciertamente ha cobrado preponderancia y se vuelve como la gran novedad. Entonces, hablando un poquito de cada uno de estos diferentes tipos de ataques, los ataques de denegación de servicio, decíamos, son muy viejos, pero todavía son muy eficientes. Y son muy eficientes porque la saturación de recursos
en ambientes sobre todo que no permiten una cierta elasticidad para ello, como son ambientes on-premise, normalmente permiten que este tipo de ataques se den de forma muy efectiva, ¿no? Entonces, si no en un tiempo determinado, sí a través del tiempo, es decir, son ataques que toman mucho tiempo y en donde la cantidad de requests que pueden llegar a un mismo sistema son muy, muy grandes. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí el caso de Mary's, en donde se recibían más de 17 millones de requests por segundo. Eso puede parecer mucho o poco, pero naturalmente depende del sistema, ¿cierto? Y depende de la capacidad de esa infraestructura y de ese sistema para soportar ese tipo de cargas. Y las mitigaciones para la denegación de servicio tienen una particularidad. Necesito cacharlas muy pronto. Necesito cacharlas muy pronto en el tiempo y muy pronto en el flujo de la información. Es decir, mientras más cerca de la frontera de mi infraestructura puedo detectar denegación de servicio, menos afectado voy a estar. En la medida en la que yo permito que esos requests entren y empiecen a ser procesados, pues los requests empiezan a un efecto dominó, un efecto cascada, en donde pues eso empieza a detonar el consumo de recursos por toda la infraestructura y se vuelve mucho más complicado entonces ya prevenirlo. Y entonces yo me paro en la frontera y desde un inicio puedo establecer un baseline claro de cuáles son las cargas esperadas para mi sistema y encontrar desviaciones en esas cargas, encontrar picos importantes de volumen de cargas. Eso me permite entonces desde ahí proteger el stack completo. Y eso no siempre es fácil para las organizaciones cuando sus volúmenes son muy variables, ¿no? Yo podría esperar ciertos picos naturales en el Buen Fin, yo podría esperar ciertos picos naturales en quincena, pero eso se vuelve ciertamente más complejo conforme lo extiendo a través de grandes periodos de tiempo y tengo la necesidad de además reconocer lo que es un pico legítimo por alguna razón, porque me volví viral en Twitter, porque alguien hizo un TikTok de mi marca y de pronto tuve mucho tráfico. Pues eso es legítimo, ¿no? ¿Cómo identifico eso en oposición a este tipo de ataques y cómo reconozco de todos los requests que me están llegando cuáles debo tirar y cuáles debo aceptar? Porque ese es el punto más importante. La forma fácil de prevenir denegación de servicio pues sería cortar el canal, ¿cierto? Pero cortar el canal también significa cortar los requests legítimos y entonces el denial of service sigue cumpliendo su objetivo. Entonces, esas son las sutilezas que hacen la denegación de servicio compleja y sin embargo también es cierto que hoy en día hay muchas tecnologías en el mercado que ayudan ya a prevenir temas de denial of service. Luego está el ransomware. Y el ransomware tiene una peculiaridad, así como el denial of service tiene sus asegúnes. El ransomware tiene una peculiaridad muy interesante. Bueno, hay dos. La primera es que si se fijan, en toda la cadena de un ataque de ransomware, el punto de entrada, la causa raíz para este tipo de ataques, suele ser error humano. Y esto es muy relevante, lo hemos platicado en otros foros, lo hemos platicado en este mismo foro en otros años. Los casos de phishing siguen siendo uno de los grandes vectores de ataque porque afecta, literalmente el eslabón más débil de la cadena, que es la capa 8, ¿no? El ser humano. Entonces, hay un argumento que puede hacerse alrededor del ransomware en donde también existe algunos otros vectores de ataque o puntos de infiltración como el phishing, que van concatenados con el ransomware, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos. Ese es un primer punto a considerar. El segundo punto a considerar es lo difícil que es, una vez que yo ya tengo ransomware, mitigarlo o eliminarlo, ¿sí?
El ransomware tiene la gran característica de que de todos los tipos de ataques que yo me podría encontrar, es uno de los que requiere o pone muy en evidencia si no hice prevención oportuna. Es decir, ya que me cayó encima el ransomware, estoy un poco perdido y se abren discusiones medio complejas en términos de pagar o no pagar el ransom. Hoy en día, incluso además, estamos viendo en las evoluciones más recientes del ransomware que se están dando varios fenómenos al mismo tiempo. Uno es el ransomware tiene diferentes fases ahora. Antes solo te encriptaban tus datos, pagabas o no pagabas, y si pagabas, en el mejor de los casos, te regresaban tu información. Ahora no, ahora vamos por partes. Ahora primero decidimos si pagas o no pagas y si te regreso tu información o no. Pero que te la regrese no quiere decir que no me la quede yo también. Y eso significa que luego te vuelvo a pedir un rescate, pero ahora por no publicar esa información. Entonces, imagínense que yo tengo información muy sensible, información muy delicada, y que esa información sensible no sería bueno que se publique. Pues ahí tengo otro punto de inflexión en donde tengo que preguntarme, quiero que esta información salga a la luz con todo lo que es las implicaciones que eso tiene en términos regulatorios, en términos contractuales, con mis usuarios, con mis proveedores, etcétera, etcétera. Hay muchas complejidades ahí. Y conforme vamos avanzando en ese ciclo, se puede volver un ciclo interminable donde el defraudador siempre puede estar volviendo a pedir una lanita extra por esa información. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que estamos viendo ransomware as a service. Y esto es bien interesante, ya lo veíamos antes con el phishing, por ejemplo, phishing as a service. Entonces, así como nosotros en el mundo legítimo tenemos software as a service, y en donde literalmente yo no necesito mantener ese software, no necesito haberlo desarrollado, simplemente lo consumo como un servicio por suscripción, etcétera, etcétera. Pues lo mismo hacen los defraudadores con phishing, lo mismo hacen con ransomware. Entonces, eso lo que provoca es que se desarrolle algún tipo de ransomware y muchas personas, muchos cibercriminales lo puedan utilizar, incluso sin ellos haberlo desarrollado. Entonces eso aumenta el volumen de los ataques también, en función de que cualquiera puede muy fácilmente, con muy poca experiencia, con muy pocas habilidades de hackeo, etcétera, etcétera, consumir ransomware as a service, lanzar un ataque, siendo solamente en algún cierto sentido el intermediario de ese ataque. Y la gente que publica el ransomware como servicio, pues, se lleva su comisión y listo, ¿no? Entonces, hay mucho que decir al respecto del ransomware. Es cierto que hay ciertas soluciones que se pueden implementar, pero la realidad es que hay que estar preparados, la realidad es que hay que prevenir. Lo venimos diciendo desde que salió WannaCry. Higiene de TI, los básicos de ciberseguridad, manejo de niveles de parchado, todo lo que tiene que ver con la auditabilidad y trazabilidad de qué hacen las identidades dentro de mis sistemas, estrategias de Zero Trust, de confianza cero, etcétera, etcétera. Hay mucho que se puede hacer, pero casi todo es preventivo. Ya que está el ransomware ahí, se vuelve un poco complicado. Ahora, ataques de cadena de suministro. Estamos entrando como en una nueva era, porque resulta que con los ataques de cadena de suministro, aunque yo haga todo bien, eso no necesariamente significa que voy a estar protegido. ¿Por qué? Porque si alguien más en la cadena lo hizo mal, o alguien más en la cadena es vulnerable, eso me puede vulnerar a mí también. Entonces, yo puedo tener muchos controles de seguridad en mi infraestructura, yo puedo tener controles de seguridad en mi software. Y si utilicé una librería, como es el caso de Log4j, que es vulnerable, entonces de algún modo todo mi sistema se vuelve vulnerable, aunque yo no haya hecho nada mal, porque yo no mantengo Log4j, yo no mantengo esa librería, yo no la creé, y no es mi responsabilidad. ¿Se fijan? Entonces, ahí se da un efecto en cascada muy interesante, en donde realmente las técnicas clásicas de protección, pues ya no funcionan igual, ¿no? Y entonces también establecer mecanismos o controles de seguridad a través de toda la cadena de suministro
se vuelve muy complejo por la responsabilidad compartida que hay en cuanto al código, en cuanto a estos diferentes componentes. Y realmente ahí lo que se vuelve muy importante es tener un mayor rigor en cuanto al tipo de proveedores que consumes y a los cuestionamientos que les haces con respecto a la seguridad de sus componentes, ¿no? Y eso es algo que pues realmente antes no se pensaba mucho y que nadie realmente pensaría que un desarrollador tuviera que tener como parte de sus actividades cumplir con ciertos procesos alrededor de la seguridad de su cadena de suministro para su proyecto, para su software, ¿no? Entonces, es un paradigma interesante que se nos está planteando como una llamada de atención, que además, con vista a lo que está sucediendo en el 2022, pues se vuelve muy pertinente, muy relevante. Desde el año pasado lo veíamos con casos como el de Log4j, pero este año estamos viendo unos ataques bastante importantes. Les quiero compartir algo. Yo desarrollé esta presentación en el transcurso de algunas semanas y apenas la semana pasada la tuve que actualizar porque, por ejemplo, ese caso que ustedes ven hasta arriba de Microsoft y Okta, pues ese no tiene ni una semana y apenas vamos en marzo, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas relevantes que decir aquí, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero el caso de Lapsus es muy interesante. Es interesante por varias razones. El primero de ellos es que tendría que volver a actualizar esta diapositiva para reflejar que al grupo criminal de Lapsus ya lo atraparon. Lo atraparon muy recientemente también. Y resulta que son puros chavitos, son chavitos como de 17 años, que literalmente pusieron en jaque a un montón de empresas, a Nvidia, a Samsung, a Microsoft, a Okta, y tenían una lista enorme de algunas otras empresas que también habían hackeado y de las que tenían información, y se volvieron muy notables Lapsus en un muy corto periodo de tiempo, porque además eran muy vocales sobre sus ataques. Les gustaba publicar ahí como buscapiés para las empresas. Algunas empresas picaron bien, por ejemplo, Okta salió a decir, no, todo está bien, sí tuvimos una brecha, pero fue muy chiquitita, no impactó a muchos usuarios, y entonces salía de vuelta a Lapsus y decía, no impactó a muchos usuarios, pues ahí te va la lista completa, ¿no? Y entonces les gustaba mucho poner en evidencia a sus víctimas, y además eran pues muy juguetones en ese sentido. Pues ahora nos sorprende mucho darse cuenta que pues, tenían 17 años y para ellos todo esto era un juego. Hay un punto interesante aquí, un punto importante. Estos chicos tenían 17 años, pero eso no quiere decir que no tuvieran las habilidades correctas para hacer todo lo que hicieron. No tenían certificaciones, no tenían una licenciatura, en algunos casos probablemente no habían ni acabado la prepa. Eso no quiere decir que no pudieran desarrollar habilidades, en este caso para mal, pero ciertamente que también se puede hacer para bien en términos de ciberseguridad. Y eso es un mensaje importante. No los estoy invitando al cibercrimen, no los estoy invitando a que se vayan al lado oscuro, los estoy invitando a que puedan reflexionar que lo que se vuelve más importante hoy en día son las habilidades que construimos y que no necesariamente eso tiene que ver con lo que aprendemos en la universidad, sino cómo la universidad nos establece el punto de partida para saber cómo aprender, para saber cómo investigar, para saber cómo estructurar nuestro pensamiento y a partir de eso expandir nuestros horizontes. Entonces, es interesante el caso de Lapsus, es interesante lo que está pasando en 2022 y esperamos que así siga. Pero todo esto nos lleva a reevaluar un poco cómo hablamos de ciberseguridad y algunos mitos importantes que hay por ahí, porque estos mitos no solo se persisten a través del tiempo, sino que ayudan a los atacantes, porque mientras los atacantes puedan explotar estas falsas creencias a su favor, pues entonces ya van de gana, ¿no? No vamos a hablar de todas, pero simplemente me gusta de pronto mencionar algunas. La primera no solo aplica para negocios, también aplica para personas. Es muy común
que la gente crea, pues, a mí, ¿por qué querría alguien atacarme? O mi negocio es muy chiquito, pues yo nomás tengo una papelería, ¿por qué querría alguien atacarme? ¿No? Yo solo tengo 5,000 pesitos en mi cuenta, ¿por qué alguien querría atacarme? Ese es un mito muy grande. En realidad, los cibercriminales, si bien muchas veces van por las grandes ballenas, van por estas grandes organizaciones, también es cierto que la mayoría de las veces trabajan por volumen. Y pues ahí cualquiera se vuelve relevante y todos podemos realmente ser víctimas en ese sentido, ¿sí? Entonces, no existe tal cosa como, pues a mí yo no soy insignificante, a mí no me van a pegar, o yo ya tengo antivirus, ya con eso estoy cubierto, hay muchos mitos alrededor de la ciberseguridad que se vuelven muy importantes y a nivel organizacional uno de los más importantes y más grandes es que hay un equipo dedicado para eso. El equipo de ciberseguridad es el que se encarga de la ciberseguridad de la organización. Eso no es así. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida y es una responsabilidad de todos en cualquier organización. Cumplan ustedes el papel que cumplan, desarrollo, administración, finanzas, marketing, lo que ustedes me digan, en cualquier sentido, se vuelve relevante hablar de ciberseguridad. Y hay una razón para eso y por eso vamos a hablar en este segundo bloque de la seguridad desde el punto de vista de negocio. ¿Ok? Y a lo mejor esto ahorita todavía les va a sonar así como muy etéreo y no muy importante, pero la realidad es que cuando hablamos de seguridad en la industria, cuando hablamos de seguridad ya para con las organizaciones, se vuelve muy importante cambiar la conversación. Solemos, sobre todo los que estamos alineados con temas de TI, con temas de STEM, y particularmente con temas de ciberseguridad, solemos hablar mucho en términos muy técnicos. Y eso no funciona. Eso no funciona porque la mayoría de los miembros de la organización, un CEO, un CFO, etcétera, etcétera, realmente no entienden esos términos. Y si no los entienden, entonces como que o les da miedo o de plano los rechazan. Y eso no genera confianza. Entonces, para poder generar confianza tenemos que hablar en términos distintos de la ciberseguridad y lo que se decía antes es, pues, la ciberseguridad es un tema de negocio, es un tema técnico, no es un tema de negocio. Yo prefiero ni siquiera enterarme, ¿no? Los dueños de las grandes compañías dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero ni ver a mi CISO, porque el día que lo vea, seguramente es porque me trae malas noticias y pues no, mejor todo tranquilo, como dicen en Estados Unidos, no news is good news, ¿no? Y también se tenía una creencia de que pues si tengo una menor cantidad de incidentes, ya voy de gane, ¿no? Eso parte de una premisa falsa porque los incidentes van a suceder y probablemente sucedan muchos, pero el impacto que tengan, eso es lo realmente importante, ¿no? Porque yo puedo tener solo 3 incidentes en el año, pero si uno de esos incidentes fue un ransomware, otro fue una denegación de servicio que tiró todos mis sistemas y otro fue un ataque de supply chain, pues entonces con esos 3 tengo, ¿sí? Entonces es importante evolucionar un poco hacia nuevas perspectivas, entendiendo que también existen nuevos riesgos. Las nuevas perspectivas casi todas tienen que ver con negocio, no tienen que ver con ciberseguridad, ni siquiera tienen que ver con los nuevos tipos de ataques que yo les acabo de comentar. Eso pasa todos los días y va a seguir pasando y mañana va a haber un nuevo tipo de ataque y el nuevo va a ser igual de efectivo que uno que tiene toda la vida, como la denegación de servicio, como el phishing. Lo que cambia son las perspectivas globales, las perspectivas geopolíticas, lo que cambia es la forma en la que los usuarios consumen, y en general lo que está cambiando, pues es todas las organizaciones se están montando en la transformación digital, algunas porque así lo decidieron y algunas porque no les quedó de otra, porque vino una pandemia que obligó a que todo tuviera que ser digital y a que tuviéramos que exponer un montón de servicios que antes no estaban expuestos. Y eso significa que ahora los datos son el activo más importante y por lo tanto la protección de esos datos se vuelve esencial. Y ahí es donde se encuentra que la seguridad se vuelve una discusión de negocio. Porque además los riesgos son muy grandes y los riesgos impactan a toda la organización, no solo son riesgos en términos de, pues perdí datos,
Sí, pero esos datos, ¿qué representan? Y eso significa que puede haber pérdida en confianza de la marca, puede haber pérdida en el valor de la marca en términos de la bolsa de valores, en términos de la cantidad de ingresos que recibe. En general, la reputación se puede ver afectada, puedo perder clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar además que si estoy en un ambiente altamente regulado, como la banca o servicios financieros o seguros y fianzas, etcétera, etcétera, eso normalmente también tiene un impacto. Casi todos estos impactos, por cierto, aunque no todos, tienen incidencia en lo financiero. Entonces, siempre se vuelve muy importante cuando hablamos de ciberincidentes, pues recordar un poco de las implicaciones financieras que estos tienen. Y si pensamos que en 2021 el costo promedio en Latinoamérica de una brecha de datos es de 2.56 millones de dólares, pues entonces eso me aclara un poco el punto de por qué no puedo seguir viendo las cosas en términos de el número de incidentes, ¿no? Porque pues si tengo uno solo de 2.56 millones de dólares y mi changarrito es de $1 millón en valor promedio, pues entonces me puede llevar a la bancarrota, ¿cierto? Entonces, el costo de los ciberincidentes tiene diferentes componentes, ¿sí? Y algunos componentes son más visibles que otros. La disrupción del negocio a veces es muy evidente, a veces toma tiempo. La pérdida de información pues también es muy evidente, pero imagínense, así como si ustedes tienen un seguro de gastos médicos el seguro de su coche. Si chocas, normalmente las primas suben, es decir, te cobran más por el seguro a partir de ese momento. Pues lo mismo sucede acá. Imagínate que tengo un ciberincidente, estoy asegurado con Cyber Insurance para este tipo de incidentes, pues las primas suben, eso es un costo adicional. Hay costos legales, hay costos de remediación, hay costos de pérdida de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, también se ha visto que conforme hay ciberincidentes en las organizaciones, se pierde la productividad. Hay muchos clientes desde el 20 al 40% que renuncian después de un ciberincidente, o a muchos otros los corren, sobre todo al equipo de seguridad en algunos casos, lo cual no necesariamente es una buena idea. En general hay muchos costos ocultos que además se dan a través del tiempo, no en un solo punto en el tiempo. Entonces, cuando uno llega ante una mesa directiva, ante la gente que lleva el negocio dentro de una organización y les habla en estos términos, pues les suena mucho más razonable voltear a ver la seguridad. Y lo que se vuelve importante es entender la postura de seguridad que va a adquirir una organización. Esto significa, entre otras cosas, que cada negocio, cada organización debe definir su apetito para el riesgo o su aversión al riesgo. Es decir, no es lo mismo la aversión al riesgo de un banco que la aversión al riesgo de una empresa que vende papel, ¿no? Claramente, Dunder Mifflin va a tener una aversión al riesgo distinta que un gran banco internacional. Eso tiene que ver, eso se establece entonces como una postura de seguridad. ¿Cuál es mi postura de seguridad? Y luego tengo diferentes activos. Dependiendo de mi giro, dependiendo del tipo de organización, tengo diferentes activos. Cómo tengo que proteger estos activos depende mucho de que yo pueda tener visibilidad de cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Entonces, entender el riesgo y tener visibilidad sobre ese riesgo es el primer paso para después priorizarlo y decir, oye, pues cuáles son los riesgos más grandes en los activos más importantes desde el punto de vista del negocio, no desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Y eventualmente eso me lleva o me da el mapa para entender qué tipo de inversiones en seguridad tengo que hacer. Y aquí, si se fijan, estoy utilizando la palabra inversión, no la palabra gasto o costo. Suele ser que la seguridad se ve como un gasto, cuando realmente debería verse como una inversión desde el punto de vista de negocio, porque al final es un matrimonio entre la seguridad y el negocio. Y es un balance, es un equilibrio, es como todo. Voy a tener un costo, pero también tengo un riesgo. Entonces, ¿prefiero asumir el costo o prefiero asumir el riesgo? ¿Y cuál de los dos me trae un mayor valor? Y a partir de eso yo puedo definir diferentes actividades, diferentes estrategias dentro de la organización, como análisis de riesgos,
como la alineación de controles de seguridad con objetivos o iniciativas de negocio. Puedo medir la efectividad de mis controles y si en la medida en la que puedo medirlo, puedo mejorarlo. Y puedo garantizar que esté haciendo las inversiones correctas de acuerdo a mi postura de seguridad, al apetito que tengo por el riesgo y al riesgo que es aceptable para mí. Esto mismo aplica, si lo ven, no solo para grandes organizaciones, sino para pequeñitas y hasta para individuos. La forma en la que nos llevamos en la vida tiene mucho que ver con esto. Siempre es un costo-beneficio, siempre es cuál es el valor de esto, cuál es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de salir a la calle sin cubrebocas, con cubrebocas, vacunado, sin vacunar, en un pico alto de una ola de COVID, en un pico bajo? ¿Cuál es el riesgo de salir en un Ferrari o salir en mi bocho? Se fijan, todo el tiempo estamos haciendo este tipo de cálculos y este tipo de análisis. Las organizaciones a nivel de negocio también lo deben hacer. Y lo que suele pasar entonces es que las áreas de seguridad les cuesta mucho trabajo conseguir presupuesto. Esto es en parte, desde mi punto de vista, porque no hacemos un buen trabajo de convencer a quien tiene el presupuesto de que es importante invertir en seguridad. Solo se invierte en seguridad después de una brecha. Oye, ya tuvimos un periodicazo y ahora sí, ahogado el niño, se tapa el pozo, te doy un montón de presupuesto. Ese presupuesto no necesariamente está bien encaminado y entonces luego resulta que a los 6 meses ya no tengo presupuesto otra vez y me doy cuenta que no invertí bien en los controles adecuados de seguridad. Entonces, de ahí podemos rescatar varias ideas o varios conceptos. El primero es que la seguridad es una decisión de negocio con implicaciones de negocio y que siempre nos va a ir mejor cuando entendamos eso en el contexto de cualquier papel que juguemos dentro de la organización. La otra que se vuelve muy importante es el conocer mis riesgos, priorizarlos y optimizarlos. Siempre me va a develar las prioridades correctas, siempre me va a indicar el camino correcto. Oye, yo puedo aceptar estos riesgos, estos otros los puedo delegar, estos otros los puedo mitigar. A partir de eso, ¿cómo puedo movilizarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Eso es, en otros contextos, en el contexto financiero, lo que me habilita que la seguridad sea una inversión y no un costo, ¿sí? Porque si yo tengo claras mis prioridades, puedo alinear esas prioridades que son prioridades de negocio, porque si no, ni siquiera existiría la necesidad de proteger nada. Si no existe negocio, no hay nada que proteger. Puedo alinear esas prioridades con las prioridades de los equipos de seguridad y eso se vuelve muy, muy importante. Ahora, para cerrar, quiero hablarles un poquito ya entonces de, ya identifiqué que siempre va a haber nuevos ataques, que hay un montón de mitos alrededor de la ciberseguridad, que las tendencias siempre van a existir a la alza. Nunca vamos a ver un caso en donde, ya casi no hay ciberataques. Lo dudo mucho. Espero vivir para verlo, pero no pronostico que así sea. Ya vimos también entonces que hay una necesidad de alinear a todo un negocio, a toda una organización, y esto aplica para cualquier tipo de organización, incluso organización humana, también aplica para familias, aplica para grupos de amigos, aplica para cualquier organización. Ya vimos que se tiene que alinear la forma en la que se habla de seguridad, que tiene costos importantes, que esos costos impactan a toda la organización. Eso nos lleva naturalmente a pensar que las organizaciones deben pensar en seguridad de una forma holística y de una forma ubicua, es decir, que todos los miembros de la organización tengan en mente la seguridad. Eso, en otras palabras, es una cultura de seguridad dentro de una organización. Y esto es muy obvio cuando observamos lo que pasa en el mundo. Todo el mundo está pasando por una transformación digital. Todo el mundo está pasando por una transformación digital. Y dado lo que ya sabemos, podemos inferir que una transformación digital es también una transformación de seguridad. Es decir, no puedo transformarme digitalmente y dejar de lado la seguridad con todo el riesgo que implica y con todo el costo potencial que puede tener, ¿cierto? Entonces, lo natural es acompañar la transformación digital
o habilitar la transformación digital con seguridad. Si esto es cierto, y si yo también lo junto con la premisa de que toda transformación digital es una transformación cultural, es decir, no es suficiente con la tecnología que yo le aviento a la organización, sino que también tiene que ir acompañado con una transformación cultural. Tengo que cambiar la forma en la que pienso en el negocio, mis modelos de negocio, mis cadenas de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedo por transitividad decir que la transformación de seguridad también es una transformación cultural. Y eso requiere entonces pensar diferente sobre la seguridad, no solo en términos de negocio, sino en términos de en qué momento empiezo a preocuparme por la seguridad. Y aquí hay un concepto de industria muy importante que se llama shift left. Entonces, imagínense que estoy desarrollando código. Lo que suele suceder es primero lo hago funcional y luego me preocupo por la seguridad. ¿Sí? Entonces, lo que estamos proponiendo acá es mover la seguridad hacia la izquierda del flujo, hacia la izquierda del ciclo de vida del desarrollo, hacia la izquierda del diseño de arquitecturas, de infraestructuras, de proyectos completos. ¿Se fijan? Entonces, ese shift left lleva la seguridad desde el diseño, lleva la seguridad desde las primeras fases del ciclo de desarrollo, lleva la seguridad como un concepto fundamental en cualquier proyecto o iniciativa que yo esté desarrollando. Y eso me lleva a hablar un poco de cómo se ve una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad tiene diferentes componentes, aquí los ven, ¿no? Hay algunos que parecen muy obvios, otros que no tanto, pero todos son igual de importantes. Entonces, una cultura de seguridad es una cultura de la seguridad por defecto, de la seguridad no como algo que sería bueno tener, sino como un must, sino como algo que se tiene que tener y que se tiene que tener desde el principio. Una cultura de seguridad es una cultura de responsabilidad, es decir, no es el problema de alguien más, es mi problema. Cómo yo participo de construir seguridad dentro de la organización, cómo participo de construir seguridad en mi familia, cómo participo de construir seguridad con mis amigos, cómo participo de generar confianza en todos esos espacios a partir de asumir la responsabilidad que yo tengo en las diferentes actividades alrededor de la gestión del riesgo en mi vida y en mis organizaciones. La cultura de seguridad también es una cultura sustentable. Ya lo decíamos, si me avientan de pronto un buen presupuesto o si yo quiero meterle toda la lana a los mejores frenos para mi coche, pero eso significa que nunca me alcanza para cambiar los limpiadores y de todos modos choco, no porque no pude frenar, sino porque no vi el camino, porque estaba lloviendo y mis limpiadores no servían, eso no es sustentable. Entonces hay que encontrar el punto medio, hay que encontrar el balance correcto en mis inversiones y en la forma en la que mitigo el riesgo con controles específicos que además me permitan seguir la operación sin frenarme. Otro punto importante aquí es una cultura de el awareness, una cultura de la conciencia de seguridad. Estar informado, estar bien documentado, asistir a charlas como estas, tener la curiosidad de saber qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias, qué impacto tiene lo que yo estoy haciendo en mi trabajo del día a día con respecto a temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y una muy importante aquí, la cultura de la inevitabilidad. Esto quiere decir, siempre hay que pensar en no por si me pegan, sino cuando me peguen. Va a suceder. Entender que va a suceder me permite prepararme para los peores escenarios posibles. Si no, esos peores escenarios posibles de todos modos llegan, pero me agarran desprevenido. Y eso hace toda la diferencia cuando hablamos de seguridad. Y una cultura de la revisión significa todo el tiempo estar constantemente revisando si los controles que establecí son efectivos, si todos estamos alineados en una visión y midiéndolo para mejorarlo. ¿Se fijan? Hay muchas actividades que me llevan a esa cultura de seguridad, que me llevan a todos esos diferentes elementos. Esto ya es entrar en mucho detalle que probablemente para ustedes no sea tan pertinente o tan relevante,
Pero lo que creo que sí es relevante es que vean cómo se está pensando diferente sobre seguridad en las organizaciones. Y esto es, por un lado, un tema de abrazar el cambio, de entender que el cambio es la única constante en la vida y que eso siempre va a ser así. Pero los otros dos puntos se vuelven muy relevantes. El primero, todos somos responsables de la seguridad, pero unos más que otros. Hay expertos que siempre deben llevar la batuta. En ese sentido, la seguridad es un campo muy, muy verde para nuevos profesionistas de seguridad. Nos hacen falta profesionistas de seguridad. Es importante que de los 360 que hay aquí, pues con que el 10% se preocupe por seguridad o se interese lo suficiente por seguridad para irse por ese carril, ya vamos de gane. Y lo último es la seguridad por default, la seguridad desde el diseño. Entender que todo lo que ustedes están aprendiendo hoy tiene implicaciones de seguridad y hacerse las preguntas correctas sobre esas implicaciones se vuelve sumamente importante. Así es como vamos construyendo confianza, así es como vamos construyendo una cultura de seguridad que nos dé la confianza en nosotros mismos, la confianza en nuestra organización y la confianza para con los que interactuamos, para realmente movernos en libertad. Y a mí me gusta mucho esta frase, dice, confiamos en Dios, todos los demás tragan sus datos, ¿no? Esto significa no voy a confiar a ciegas, voy a confiar a partir de la información que tengo, a partir de tomar decisiones informadas con respecto a mis riesgos, con respecto a los controles que voy a implementar, con respecto a lo que eso me cuesta, el valor que me trae y todo lo que está pasando allá afuera en el contexto de lo que pasa conmigo, con mi universidad, con mi familia, con mis amigos, en la empresa donde trabajo o en la empresa donde trabajaré, y en donde sin duda será importante generar una cultura de seguridad, pero sobre todo una cultura de confianza. Eso es todo lo que traía para ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo, por el espacio y espero que les haya sido de utilidad. Les recuerdo mi handle en Twitter y LinkedIn, @PalacioSeguro, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. De verdad que fue muy retroalimentativa esta conferencia que nos dio. Si le parece bien, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Para si alguien tiene alguna pregunta, le pedimos que en forma ordenada puedan levantar la mano para verlos en la pantalla y comenzar con las preguntas. Ok, tenemos varias manos levantadas. Al Jiménez, ¿me podría decir tu pregunta, por favor, para el ponente? Sí, me preguntaba, ¿cuál cree usted que sea la visión o la posición que tiene México en cuanto a la cultura en ciberseguridad? Esa es muy buena pregunta. Te diría que creo que vamos avanzando. Creo que definitivamente hay un rezago importante en cuanto a la forma en la que las organizaciones ven la seguridad. Seguimos siendo muy reactivos en la mayoría de los casos. Nunca es bueno generalizar. También es cierto que hay organizaciones con un nivel de madurez de seguridad muy grande en este país, pero ciertamente seguimos siendo muy reactivos y lo que yo sí veo y la razón por la que tengo esperanza en que vamos para mejor es que la seguridad se ha vuelto un tema mucho más relevante. Si tú lo piensas en términos de noticias, y yo siempre lo he dicho, métete a Twitter el día que quieras y si sigues a los principales medios de comunicación de este país, te garantizo que prácticamente cada semana vas a encontrar una noticia asociada con ciberseguridad. Ya sea porque reportaron alguna brecha de datos, alguna brecha de seguridad, o porque se habla de mejores prácticas para la seguridad, o se habla de cómo las organizaciones pueden defenderse, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno muy interesante. Si lo piensas, hace 10 años eso no sucedía. Nadie hablaba de seguridad más que los que nos dedicamos a ella. Hoy en día, los medios consideran que es noticioso
hablar de ello. Y eso pone la seguridad, aunque sea muchas veces de forma negativa, en la conversación pública. Y ese es el primer pasito para que pues, se abran las conversaciones necesarias alrededor del tema, más gente se involucre, más gente se pregunte sobre el tema, que se abran más foros como estos y que en esa misma medida vayamos construyendo esa cultura de seguridad todos juntos. Gracias por la pregunta. Vale. Excelente, muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente pregunta. Carla Ramírez, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta es que, bueno, si cree que con la llegada de la red 5G y con lo que ahorita se puede complementar como la cadena de bloques, ¿podríamos mitigar este tipo de ataques? Yo te plantearía un paradigma distinto. Todas las tecnologías disruptivas que van llegando, ahora hablamos, mencionabas tú 5G como un tema de conectividad, o mencionabas blockchain como una herramienta muy útil para ciertas cosas, pero hace 10 años hablábamos de móviles, hablábamos de la nube, hablamos del Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Siempre hay algo nuevo que va a estar ahí, ¿no? Y al rato vamos a hablar del metaverso y de cosas que suenan muy de vanguardia. Siempre hay riesgos inherentes a estas tecnologías. Eso es un hecho. Siempre va a haber riesgos inherentes a todas estas tecnologías. De hecho, en la mayoría de los casos, nos empezamos a cuestionar los riesgos mucho después de que surgen. Porque pues al principio estamos interesados en la novedad, interesados en las aplicaciones que tendrán estas tecnologías, etcétera, etcétera. El 5G por sí mismo, pues no va a venir a resolver ningún problema específico de seguridad. Si puedes tener más conexiones y más rápido y desde cualquier lugar con una ubicuidad mayor, pues eso a mí lo único que me hace pensar es pues que ahora será más fácil lanzar los mismos tipos de ataques desde diferentes lugares y más rápido. Difícilmente puedes encontrar de primera una buena noticia alrededor de la seguridad en ese sentido. Y eso porque pues el 5G pues, es un tema más de conectividad. Pero pensemos un poquito en el blockchain. El blockchain es un caso interesante, porque el blockchain sí, sin duda, que se vuelve una forma más controlada y más segura, entre comillas, de almacenar cierto tipo de información, ¿no? Al ser distribuido, al ser inalterable, etcétera, etcétera. Tiene ciertas características que para ciertas aplicaciones muy específicas hace mucho sentido. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga también sus propios riesgos inherentes, ¿no? Y ahí eso tiene más que ver con las aplicaciones que se le da a la tecnología que la tecnología en sí misma. La tecnología no es ni buena ni mala, depende de cómo la apliques. El caso de blockchain es muy bueno porque nos lleva a hablar de temas como criptomonedas. El blockchain es el mecanismo que habilita las criptomonedas, pero ya cuando hablamos de criptomonedas estamos hablando de otra cosa, porque las criptomonedas pueden tener grandes beneficios para los usuarios, pero también podríamos hablar de que las criptomonedas son malísimas para la ecología, o podríamos hablar de ataques como el cryptojacking, que es un tipo de ataque que si no existieran las criptomonedas no existiría y que solo está habilitado a partir de la forma en la que las criptomonedas se minan y la necesidad de enormes capacidades de procesamiento para hacerlo. Entonces, pues hablar de blockchain es hablar de sus aplicaciones y hablar de sus aplicaciones es hablar de sus riesgos. Que ciertamente habrá cosas que nos ayuden, habrá que encontrar las aplicaciones de la tecnología que nos ayuden, pero ninguna tecnología por sí misma es ni buena ni mala desde mi punto de vista. ¿Vale? Gracias, Carla, por la pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a esta última pregunta del chat para darle oportunidad a todos y pues el ingeniero nos dio la oportunidad de compartir su contacto por si tienen alguna otra duda más personal, se las pueda también responder. ¿Sale? En el chat tenemos la primera pregunta
¿qué recomendaría usted para aquellas personas que estamos interesadas en adentrarse en estudiar acerca de toda esta área de ciberseguridad? Esa es muy buena, esa me gustó. ¿Quién la hizo? Ah, mm, el nombre de usuario es de Zach Valdez. Zach Entonces, es una Valdés. letra. Bueno, muy bien. Más como tú. Hay varias cosas. La primera, yo les diría, no es por aventar tomatazos y no sé si sea el caso, no conozco el plan de estudios de la universidad, pero en mi experiencia, casi siempre los programas de estudios alineados con temas de TI suelen quedarse muy cortos en cuanto a las materias de seguridad que tienen. Normalmente son materias muy básicas o remediales de seguridad y si acaso alguna materia avanzada o optativa en algunos casos. Entonces, lo primero es, no se queden solo con eso, exploren más allá. Y un muy buen punto de partida es explorar las diferentes certificaciones que hay alrededor de ciberseguridad. La mayoría de ellas, sobre todo algunas en particular, como certificaciones de ethical hacking, del Easy Council o certificaciones de ISC cuadrada como CISSP, pueden ser buenos puntos de partida porque te dan un panorama muy amplio de lo que es la ciberseguridad. Lo que sucede con la ciberseguridad es que es tangencial a cualquier otro tema. Entonces, a la ciberseguridad hay que ponerle nombre y apellido, porque yo puedo hablar de seguridad de datos, puedo hablar de seguridad aplicativa, puedo hablar de seguridad de identidades y accesos, puedo hablar de seguridad de la red, y cada una de esas, digamos que tiene sus complejidades. Entonces, lo que hacen estas certificaciones es normalmente abrirte el panorama para poder ver, oye, pues a mí me interesa más esto, a mí me interesa más aquello, y sobre todo encontrar las adyacencias con lo que tú hoy ya conoces y tú ya haces. Si tú estás en un camino de aprender de temas de desarrollo y lo tuyo es el desarrollo, pues a lo mejor la seguridad aplicativa es el primer punto de contacto que vas a tener con la seguridad. Si a ti te interesan mucho las bases de datos y estás clavadísimo con modelos de datos y analítica de datos y ese tipo de cosas, pues a lo mejor la seguridad de datos es un poquito más adyacente, ¿no? Pero hay mucha información allá afuera, hay muchos cursos gratuitos, algunos otros muy enfocados, algunos de paga. En SANS, en el SANS Institute se pueden encontrar algunos cursos muy interesantes. Pero en general partir de los modelos que establecen las certificaciones para establecer los diferentes dominios de la seguridad puede ser un buen punto de partida para saber qué buscar, ¿no? Y por dónde buscar y el tipo de diplomados, el tipo de cursos, el tipo de información y documentación a la que puedes acceder. Pero bien ahí por interesarse en esos temas. Muchísimas gracias, excelente. Bueno, pues como les comentaba, para darle apertura también a nuestro siguiente conferencista, las preguntas pueden enviarlas al ingeniero de forma personal. Y pues a nombre de la Facultad de Informática y por su participación en la Semana Académica y Cultural 2022, ingeniero Eduardo Palacio, le agradecemos bastante su participación y se le hará llegar su constancia vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas todos por gracias. estar aquí. Un abrazo. Gracias.
Recuerden todos que en el lobby de la liga de Zoom se encuentran las ligas a las conferencias y por horarios para si gustan acompañarnos en la conferencia de las 11 de la mañana. Por favor, gracias.